Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien, bastante bien. Vamos a hacer la continuación del anterior video, de lo que nos aconteció en el anterior video, para seguirlo trabajando en este mismo. Si me ven con la misma ropa, con los mismos accesorios, es que estoy grabando los videos en un mismo día, sobre todo porque como es un tema muy complejo para llevar un seguimiento, cuando se pausa mucho, a veces se rompe la cadena de la bibliografía que estoy implementando. Todo se lo estoy dando no a raíz de contextos, no a raíz de situaciones de texto, perdón, no a raíz de estas situaciones de pegarles información aquí en la pantalla para que la vayan leyendo y yo leyéndola también, y la verdad es que no quiero que se haga aburrido esto, sobre todo. Por eso trato de poner muchos ejemplos de la vida cotidiana y tratar de explicarles lo que pasa con todo esto, pues de la mejor manera que pienso yo que es con la explicación. Entonces, sin más por el momento, vamos a ver la continuación de lo que nos acontece el día de hoy. Ok, el día de hoy tenemos un tema bastante interesante, la verdad. Yo creo que de igual forma no sé si terminar con este mismo video, pero vamos a ver hasta dónde llegamos. Las situaciones aquí es que hay que tener bien en mente lo que significa un ciclo de vida, un ciclo de la tierra, un ciclo de las cosas, como lo quieran ver, cuál es la perspectiva de un ciclo. Un ciclo puede representar varias cuestiones, sobre todo existencialistas. ¿Cómo que cuestiones existencialistas? Se estarán preguntando. Pues sí, tal vez un ciclo de vida, pues para nosotros pueda significar el nacer y el morir. Tal vez un ciclo de vida para alguien más signifique vivir otras vidas, no lo sé. Hay muchas creencias de todo tipo, sobre todo en psicología, que nos dedicamos a investigar la psique humana, y sobre todo de ahí poder partir de diferentes investigaciones y de ahí poder hacer cuantificaciones. He ahí el método científico, porque nos va a ayudar a cuantificar, nos va a ayudar a investigar, nos va a ayudar a comprobar sobre todo lo que les estoy diciendo en estos videos. Que no crean que me lo saco de la manga, sí les estoy tratando de explicar tantito, pues con menos tecnicismos, tal vez cuestiones que podrían resultar bastante cotidianas. Entonces, teniendo en cuenta lo que puede ser un ciclo, hay que hablar ahora de las crisis. Una crisis, simplemente por la palabra ya estamos pensando en algo malo, pero no, la verdad es que la etimología de la palabra crisis significa cambio. Un cambio en nuestras vidas puede significar un ciclo. ¿Por qué? Porque tal vez como seres humanos no somos muy conscientes de lo que genera toda situación a lo largo de nuestra infancia, de nuestra vida, de nuestra percepción, de diferentes situaciones y acontecimientos que hemos ido pasando. Tal vez la definición de crisis nos pueda sonar como un temblor, ¿no? O tal vez algo que me pueda espantar, y la verdad es que no. Se nos ha enseñado esa palabra de una manera errónea como sociedad. Situaciones de crisis están sucediendo a todo momento. ¿Por qué? Porque es un cambio. Recordemos que eso significa un cambio. Si yo en la mañana me levanto y voy a tirar la basura, ocurrió una crisis, un cambio. Ya no hay basura en mi bote de basura porque me tuve que levantar temprano, tuve que ir a recorrer la calle para poder alcanzar al bote de basura, al camión de la basura, y poder depositar mi basura allí. Entonces ya hay un cambio, hubo una crisis en mi vida. Tal vez es la manera más simple de explicárselos, pero es eso, no nos compliquemos más. Eso es una crisis, un cambio. He ahí la situación. ¿Por qué? Porque vamos a pasar a una cuestión un poquito más complicada o más enredada, que es lo que significaría una cuestión de crisis en perspectivas más ideológicas o, en este caso, evolutivas. Por ejemplo, nosotros como personas estamos constantemente viviendo crisis de desarrollo, se le llaman, porque hay dos tipos de crisis que se nos enseñan a nosotros como psicólogos, como profesionales de la salud mental, que serían las crisis de desarrollo y las crisis circunstanciales, las que sí pueden ocurrir en un acontecimiento del día a día. ¿Cómo qué? Les voy a poner rápidamente ejemplos de crisis circunstanciales, ya que las crisis circunstanciales como tal no las vamos a ver en estos videos, pero las de desarrollo sí.
Las crisis circunstanciales están allá afuera a todo momento. Puede pasar cuando choca un carro, tal vez cuando ocurre un terremoto, porque son crisis circunstanciales. No esperemos que pasen. La verdad, ninguno de los humanos pues espera cuando pasa un terremoto o cuando chocamos el carro o nos chocan. Otra crisis circunstancial es cuando ocurre un robo, un asalto. Digo, le quitó poder a todas las situaciones que estoy comentando. La verdad, no se los deseo a nadie. Pero esos son buenos ejemplos de crisis circunstanciales. Ahora, las crisis de desarrollo son más, por decirlo así, un poquito más difíciles de explicar si lo queremos ver cotidianamente. ¿Por qué? Porque está comprobado científicamente que nosotros como seres humanos sufrimos varias crisis. Desgraciadamente, si no se resuelven adecuadamente esas crisis, podemos desarrollar nuevas crisis, por decirlo así. Les pongo un ejemplo para hacer más práctico toda esta explicación. Si yo, Luis, desde chiquito, tal vez desde que tenía 5 años, tuve una crisis de no saber o no pude entender cómo hacer del baño adecuadamente en mi tina, en mi inodoro chiquito, creo que se le llama basinica, ¿no? En la basinica, tal vez más adelante me cuesta muchísimo tratar de comprender el cómo las personas comúnmente hacen sus necesidades a la edad que tal vez tengo ahorita, que son 22 años. Entonces, tal vez toda esa crisis que sufrí de pequeño me sigue atormentando hasta estos días y no puedo replicar lo que mucha gente sabe hacer. He ahí la situación de una crisis. Por ejemplo, otro tipo de ejemplo que les puedo dar es que tal vez a un niño pequeño que sufrió un trauma con una bicicleta, porque vaya, pues en cuestiones de aprendizaje y de enseñanza, uno se cae, pero si sufrió un traumatismo ese niño, más adelante va a tener ansiedad y se le puede generar diferentes situaciones a raíz de ese acontecimiento por la culpa de la caída de la bicicleta y sobre todo del traumatismo que generó. Entonces tal vez le pueda costar muchísimo trabajo el subirse a un carro, subirse a una bicicleta, subirse a algún tipo de altura. Entonces esas son crisis. Las crisis las tenemos que aprender a superar nosotros mismos. Tiene que ver con nuestro intelecto, sí, con nuestra capacidad de resolver situaciones o problemáticas en el momento, sí tiene mucho que ver. Pero la situación aquí es cómo lo vemos nosotros, porque una situación de crisis también es el cómo vamos aprendiendo, cómo vamos creciendo. Si nosotros se nos queda muy aferrado una cuestión de haber perdido un dinero de nuestra madre o padre al momento de ir a encargar las tortillas, por ejemplo, o a comprarlas cuando veníamos de regreso, pues esa es una situación de crisis que se nos genera desde pequeños. ¿Por qué? Porque si no la sabemos resolver, si lo vemos como un acontecimiento traumático, pues esa crisis va a resultar en otra crisis, desgraciadamente. Entonces, he ahí la cuestión de saber resolver adecuadamente nuestras crisis. ¿Por qué? Porque cada uno nos conocemos, sabe cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son las cosas que debemos de trabajar. Entonces hay que tener bien en cuenta eso. Hay que tener bien en cuenta qué podemos hacer, cómo lo podemos hacer, saber cuándo lo podemos hacer, sobre todo, y que no nos genere una imposibilidad para hacerlo. Pero la cuestión aquí es cómo podemos aprender a abrir y cerrar ciclos de una manera adecuada. Por eso me aventé toda esta explicación primero, porque el tema de hoy precisamente es el cómo saber aprender y sobre todo aplicar cómo abrir y cerrar un ciclo adecuadamente. ¿Por qué? Porque con la pregunta introductoria de si sabemos lo que es un ciclo, de para qué o cómo sirve a nosotros mismos un ciclo, pues eso nos va a ayudar a entender el objetivo de este video. ¿Por qué? Porque si nosotros como personas no sabemos o adecuamos el cerrar un ciclo adecuadamente, nos va a costar muchísimo el desarrollar la resiliencia adecuadamente. ¿Por qué? Somos personas que no damos pauta a un nuevo canal.
Nosotros en nuestra vida tenemos pues diferentes canales comunicativos. Ese es un canal comunicativo, aunque no lo creamos, la resiliencia, porque no nada más se trata de, ay, qué bonito, pues me pongo en los zapatos del otro, y pues no, es que el perrito, ay, pobrecito, no nada más es hacer eso o decir eso. La verdad es que si nada más se tratara de eso, pues todas las personas fuéramos resilientes, o a veces no. Pero la cuestión aquí es la práctica sobre todo en la sociedad común. Que bueno, sí, tuvimos clases desgraciadamente que no les pusimos mucha atención a clases como tal vez formación cívica y ética, tal vez clases como, no sé, algunos llevan la clase de desarrollo de empatía, moralidad, todas estas clases que veíamos irrelevantes en la primaria, secundaria, la verdad es que se supone que deberían de tener un impacto en nuestras vidas, pero bueno, también entiendo que como tal, pues sí, hay temas educativos que como escuelas mexicanas deben de enfocarse más, como por ejemplo el español, la matemática, la historia, la geografía, ciencias aplicadas como la química, física, etc. Lo entiendo perfectamente. Pero esta imposibilidad de no aprender lo que se nos debe de enseñar desde nuestra propia casa, pues causa un rezago. ¿En dónde creen? Pues obviamente en la escuela, que no nos va a permitir resolver situaciones desde la escuela y a lo largo de nuestra vida cotidiana, porque ya no se toman en cuenta temas como ese ya a lo largo de nuestra vida. Ya en la prepa o en la secundaria, pues ya es muy difícil que se vuelvan a tocar temas así. Por lo general son los niveles básicos donde te lo enseñan, y en tu casa, como lo dije hace un momento. Entonces, ya el momento pues de pasar a la universidad, tal vez ya el momento de estar trabajando, los que ya se dediquen a trabajar, pues obviamente ya ni siquiera se les va a pasar por la mente eso. Pero desgraciadamente como sociedad nos hace muchísima falta el saber toda esta cuestión de la resiliencia, y sobre todo aprender a iniciar un ciclo y a cerrarlo adecuadamente, porque si no, ¿qué creen? Si aprendemos nada más a abrirlos, ¿qué creen que pasa con esta parte de no aprender a cerrarlos? Pues obviamente vamos a siempre quedar mal con las personas, tal vez hasta hay situaciones muy extremas que nos quedemos endeudados con las situaciones, que huyamos de las situaciones, que evitemos las situaciones. Entonces hay que aprender a ser honestos con nosotros mismos, aunque la verdad sea muy dolorosa. Porque sí, es muy fácil pues echarle la culpa a fulanito o a fulanita y no tener en cuenta lo que tal vez yo generé como persona. Entonces hay que tener bien en cuenta eso, hay que ser resilientes a nivel de ser empáticos también. Pero como lo dije hace un momento, nada más se trata de, ay, qué bonito, ya somos empáticos todos. No, es más complicado que eso, pero no se preocupen, lo vamos a ir fortaleciendo. La verdad es que espero que a lo largo de todos estos videos pues les pueda servir muchísimo, y sobre todo les pueda servir con la capacidad de llevarlo a cabo, que no es nada de difícil. Ya se irán dando cuenta que no es nada difícil, ya se irán dando cuenta las cosas que podemos fortalecer y llegar a mejorar como personas, como lo digo siempre, con nosotros mismos primero y después con las demás, y así ser un mejor ejemplo de vida, que de verdad podemos ver resultados muy beneficiosos para nosotros mismos y para nuestra salud mental, que ese es el objetivo. Me dio muchísimo gusto verlos una vez más, espero que se sigan divirtiendo, pásensela muy bien, por favor, síganse cuidando muchísimo y nos vemos en diferentes videos. Vamos a seguir retomando este tema y sobre todo explicándolo de la mejor manera. Cuídense mucho.